somos menos, ¿verdad? Pero como no hay iglesias pequeñas, ni hay iglesias grandes, así que nos gozamos en el Señor. Amén. Sí. Y en esta mañana la clase estuvo muy interesante. Yo quiero que ustedes sepan algo. Cuando yo estudiaba la palabra del Señor en esta mañana, en esta semana pasada, yo decía, Señor, predicaré de esto. Yo tenía un mensaje ya estructurado en mi mente, o no un mensaje, una plática, porque ustedes saben que yo soy predicador jíbaro del campo adentro, de los pobres. Y en esa retórica, pues yo elaboro mis mensajes, a veces son cortitos, a veces son más grandes, o más extensos, debo decir. Y a veces después que los tengo a mitad, pues los cambio. Y en esta mañana le di un repasito final. Y le dije, Señor, hablaré de esto, hablaré de otra cosa. Pero qué bueno que la clase me hizo una breve confirmación de que sí, que lo que había escogido para hablar era lo que estaba en el plan de Dios. Y así que vamos a hablar de eso. Y yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor. Buscar la ayudita, porque si la ayudita no me puedo fijar bien en la letra pequeña. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 y 11. Y vamos a hablar de algo en esta mañana que va a tono con la clase que acabamos de escuchar. Pero vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No se vayan inmediatamente a nuestra iglesia. Pablo está hablando aquí de la condición de la iglesia de Corinto. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, porque tu pueblo puede reunirse una vez más aquí en este lugar que tú nos has dado, que le nombramos casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana este breve mensaje que he estudiado para la iglesia sea de confortamiento espiritual para cada uno de nosotros, y que lo poco o lo mucho que tú nos permitas hablar en esta mañana nos sirva de guía para que nuestras vidas y nuestra conducta como iglesia y como pueblo tuyo sea eficaz en todo momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Pablo se encuentra aquí escribiéndole una carta a la iglesia de Corintios, y le está escribiendo esta carta desde otro lugar. Posiblemente estaba en Éfeso o en otro de los lugares que él visitaba en su viaje misionero, pero le escribe esta carta a los de Corintios y les dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que hablábamos en la clase de esta secta de los judíos, de esta costumbre religiosa de los judíos, que tenían separaciones, y la hermana trajo muy bien, ¿verdad?, su observación de lo que le pasó cuando trató de comprar o de rentar la casa que ellos fueron a ver. Y es que hay que conocer o tratar de conocer cuando no entendemos ciertas cosas. Y si no conocemos a las personas o nos están extrañas o las vemos por primera vez, tenemos que conocer o acercarnos o esperar a conocer a esas personas cuando nos damos cuenta de que no son igual a nosotros. Y me refiero que no son iguales no a cuanto a humanidad, sino a cuanto a que no somos de la misma raza y práctica como pueblo. Por ejemplo, ustedes van a Japón y aún en Japón ustedes encuentran iglesias convertidas. Hace un tiempo atrás yo hablaba con la señora donde a veces, así de vez en cuando, voy a comprar el arroz chino a Vegalta. Y le preguntaba a la china que está allí, que habla bastante español, con todo respeto, ¿verdad? Le preguntaba que si en China habían iglesias cristianas. Me dijo, oh sí, muchas, me dice, muchas iglesias cristianas. Y entonces, cuando le pregunté eso, ella me contestó que había muchas iglesias cristianas. Y me fue a dar el almuerzo. Cuando me dio el almuerzo, me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, por la gracia de Jesucristo. Me dice, en China muchas iglesias suyas. En China muchas iglesias suyas. Lo que quiso decir que había muchas iglesias cristianas. Y si usted va a Japón, en Japón usted encuentra que hay algunas que otras iglesias cristianas, pero la costumbre en Japón, aún dentro de los cristianos, no es decirle a los otros cristianos convertidos, Dios le bendiga. Cuando ellos llegan a su casa o llegan al templo, hacen ese gesto como que se inclinan, ¿verdad? Y cuando se inclinan le dicen a usted, monchi, monchi. Y la ven a usted y se inclina y dice, monchi, monchi. Y usted dice, ¿qué es monchi, monchi? ¿Para qué sirve el monchi, monchi? Pues el monchi, monchi sirve. ¿Saben para qué? El monchi, monchi sirve para saludar. Ese es el saludo japonés. El monchi, monchi es como yo decirle a usted, buenos días o buenas tardes. Pues ellos dicen, monchi, monchi. Se inclinan y dicen monchi, monchi. Y una persona amiga mía fue a Japón y cuando vino diciéndome monchi, monchi. Yo, oye, qué rápido tú cambias de actitud, qué rápido copias las cosas que ves todos los días en otros lugares. Y es que nosotros, la raza puertorriqueña, somos así. Pero miren, hermano, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, que ha sido informado por unos hermanos de un grupo de un director cristiano que se llamaba Chloé. Dice, he sido informado que hay entre ustedes divisiones. Y esas cosas ni siquiera se deben de mencionar. No solamente practicarse, sino mencionarse. Ni siquiera mencionarse en la iglesia del Señor. Porque somos todos una sola cosa. Me llamó la atención que en esta semana pasada hay un anuncio por televisión que ya lo han dado como en 3 ocasiones. Hay un anuncio por televisión que hay unas personas en Canóvano o en Carolina, que la vecina de ellos, una anciana, y su hijo le han puesto un letrero que dice "Fo, apestan", simplemente porque el caballero que se mudó cerca de ella
es trigueño, es de color oscuro, con todo respeto, ¿verdad? Con el mayor de los respetos, mi compañero Pastor, es del color de mi compañero, que lo presentaron por televisión y se ve una persona muy ecuánime, muy acicalada, una persona muy inteligente. Pero la vecina, simplemente porque él es moreno, no lo quiere allí. Y le ha colgado en la baranda del balcón, mirando hacia la casa de él, le ha colgado unos letreros bien despreciados, bien despreciativos. Tanto así que el caso ha terminado en los tribunales y están de tribunales. No se sabe qué va a pasar con ese caso, pero es que cada vez que le cambia el letrerito le pone algo peor. Así estaba la iglesia de Corintios, así que no se crean que todas las iglesias están bien. Gracias a Dios que ahora, por el avance que tenemos en la predicación del cristianismo, nos hemos podido dar cuenta que tenemos que cambiar aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Pablo le dice, mira, yo lo que quiero que ustedes piensen iguales, yo lo que quiero que ustedes actúen de igual manera. En otras palabras, si lo traemos al idioma sencillo de Puerto Rico, le podríamos decir, mira, yo lo que quiero es que ustedes sean más gratos los unos con los otros y se lleven mejor, se lleven bien. Porque había disensiones en la iglesia de Corintios. Una iglesia tan importante, pero tenía disensiones, tenía separaciones. Y unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra. Esto me llevó a pensar a mí en un mensaje que yo prediqué hace tiempo. No sé si lo prediqué aquí, pero si lo prediqué aquí se lo vuelvo a recordar. Es en el mensaje del carpintero fino. Y cuando digo fino, no estén pensando en lo que yo me imagino que algunos están pensando. Cuando digo fino, no estoy pensando en personas que están desviadas sexualmente. No. Estoy pensando en que aquel caballero tenía una profesión de carpintero, pero hay dos clases de carpinteros, y en esto el hermano Juan me podría arrojar más luz si yo me equivoco. Está el carpintero que es carpintero de construcción, que es el carpintero que cuando se inicia una construcción pone los moldes para las columnas, pone los moldes para las vigas, y ese carpintero, la madera que usa es madera rústica, porque es madera para moldes. Antes se usaban tablas. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, eso fue hace como 2 semanas atrás. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. ¿Qué usted dice de eso, hermano? Dice, poco. Si seguimos siendo muchachos delante del Señor. Bueno, a mí me gusta hacerlos reír de vez en cuando. Pero cuando yo era muchacho, yo observaba las construcciones allá en mi pueblo, donde yo nací, en Corozal. Y lo más ancho que había era una tabla de 1 pulgada de grueso, de espesor, por 12 pulgadas de ancho. Que era lo que se conocía como la tabla 1x12. Y esa era la tabla que se unían con varios pedacitos de alfajilla. Si el molde necesitaba ser bien ancho, se unían 2 tablas o 3 tablas de acuerdo a la anchura del molde. No se conocía para aquel entonces, le estoy hablando cuando yo tenía como 10 años. Yo tengo 79 años ahora, así que le estoy hablando como de 69 años atrás. No se conocían los paneles. Los paneles inundaron el mercado al correr el tiempo. Empezaron a venir los paneles. Y recuerdo que los primeros paneles que vinieron eran paneles de 3/4 para construcción, precisamente. De 3/4 de pulgada. Eran gruesos, para que resistieran la presión del cemento con las alfajillitas que se le ponían por el lado, y aquí se va a causar de humano, que se le llamaban charancha o charpantas. Cuando el carpintero rústico de construcción estaba poniendo un molde y tenía una grieta como de 1 pulgada a lo largo, no iba a picar un panel entero para sacar 1 pulgada. Cogía un pedacito de alfajilla
que fuera un poquito más ancha que la apertura en el molde, y el carpintero le decía al ayudante: búscame una charpanta o una charancha, y le ponían eso ahí tapando con 3 o 4 clavitos y quedaba el molde sellado. Ese es el carpintero de construcción. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero está el carpintero ebanista. Carpintero viene de la palabra de bregar con madera y de las herramientas que se utilizan para trabajar en la madera. Y entonces el ebanista es el que hace una mesa como esta, o una mesa más fina que esta en madera. Eso es un ebanista. El ebanista también es el que hace una guitarra como esa, pero que al transcurrir el tiempo y el avance del tiempo ya no se llama ebanista, sino que tiene otro nombre. Y entonces al que hace una guitarra fina se le llama un luthier, un ebanista luthier, que hace instrumentos de calidad finos con la madera, y tienen una habilidad tremenda para hacer ese proceso de convertir la madera en muebles finos y en muebles preciosos. Y yo me puse a pensar en ese mensaje que Dios me dio hace muchos años. Me acordé del taller del carpintero, pero no de cualquier carpintero. Me acordé del taller del carpintero ebanista, del que hace una silla fina, del que hace una mesa fina, del que hace unos closets bien finos con madera. Y sucedió algo importante dentro de ese taller una noche, que cuando el carpintero cerró el taller, se fue a su casa y se armó tremendo revolú dentro del taller. Se armó el salpafuera dentro del taller. Se armó lo que decía la hermana esposa de Arístide. Hermana, su nombre se me hace Marilyn, ok. Igual que la mamá, pues está bien. Pues la hermana Marilyn decía que cuando ella fue a ver esta casa y le dio la mano a la señora, que después ella descubrió que era judía, pues la señora le rechazó la mano. ¿Por qué? Porque el judío ortodoxo y el judío cristiano pues tienen diferentes maneras de actuar y de pensar, pero por lo general son los ortodoxos los que guardan la Torá, ¿verdad? Y guardan la ley a fondo. Hermano, en este taller de carpintería se armó un tremendo salpafuera. ¿Recuerdan de esa frase de antes? Un salpafuera. Aquel caballero que está allá atrás me está mirando bien serio, porque él y yo hablamos cada rato por teléfono. Cuando él se acuerda de una frase antigua, me llama. Cuando yo me acuerdo de una frase antigua, lo llamo. Y hay veces que él me dice: wow, hacían años que yo no oía esa palabra. Y yo, esa palabra. Entonces, estando estos judíos en esta diferencia de opiniones, no se llevan con los cristianos. Así que, como decía el pastor, los cristianos han tenido que buscar otra estrategia para predicarle el evangelio a los hermanos judíos. Pero ¿qué pasó en el taller? Cuando se cerró la puerta, el carpintero se fue a su casa. Era un carpintero ebanista, no era carpintero de construcción, era un carpintero ebanista. Se armó un lío entre las herramientas. Y una herramienta se paró allá al frente y dijo: un momento, ahora que hay silencio, tenemos que resolver un problema aquí que está partiendo por la mitad el taller de ebanistería. Y lo tenemos que resolver esta noche y nada más, y se acabó. ¿Ustedes no conocen algún cristianito que piensa y actúa así?
que piensa que lo que él piensa nada más es lo que está correcto y lo que él va a decir nada más es lo que se debe de escuchar. Nosotros en otro tiempo tal vez éramos así también. Pero gracias a Jesucristo que por su amor y su misericordia nos ha ido moldeando y nos ha ido cambiando. Amén. Y nos ha ido dando otra identidad. Así que ahora nosotros pensamos diferente, ¿verdad? Y cuando estamos frente a una persona que no piensa como nosotros o que no es de la misma condición de nosotros, a veces es un poquito difícil, pero hay que tragar y hacer lucha para esperar el resultado final y saber por qué esa persona es así. Pues se armó el lío entre las herramientas y se paró una señora que se llamaba la señora regla, ahora no se llama una regla, ahora se llama una cinta de medir. De esta señora que se pasa midiendo a todo el mundo. A unos le falta, a otros le sobra, y a los que no les sobra, ella le añade un pedacito para que le sobre, y a los que son muy largos le corta un cantito, la mide para saber por dónde hay que cortarle, para que esté más completo. Y dice, así que tenemos que hacer un juicio antes que llegue el carpintero mañana otra vez. Lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios. He oído que hay diferencias entre ustedes, hay divisiones, hay formas de pensar diferentes. Y no es bueno que esto sea así. Es que todo el mundo sea de un mismo pensamiento, de una misma opinión, de una misma idea en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús no pueden haber esas diferencias. Y el primero que sentaron en la silla de los testigos, ¿a quién usted cree que fue? ¿Ah? No. Al primero que sentaron en la silla de los testigos fue al hermano Martillo. Y le dijeron, usted se sienta ahí que lo vamos a examinar a ver por qué usted se pasa dándole cantazos a todo el mundo aquí. Y usted para lo único que sirve es para dar cantazos y de vez en cuando para sacar un clavo de ese doble. Pero ustedes son más los cantazos que usted le da a todo el mundo aquí que lo que sirve. No sirve para nada más. Así que usted se tiene que ir del taller. Imagínense si ustedes y yo, si ustedes y yo fuéramos martillos, ¿a cuánto sacaríamos de esta iglesia? A todo el que no nos gusta, a todo el que no nos cae simpático, te tienes que ir. Y el hermano Martillo dijo, bueno, con la solidez que lo caracterizaba, dijo, bueno, yo, si ustedes quieren que yo me vaya del taller de carpintería, yo me voy. Pero si yo me voy, porque estoy dándole cantazos a todo el mundo, se tiene que ir conmigo el hermano Barreno. Porque el hermano Barreno lo que sirve es para hacer fotos y fotos y fotos y coge a cualquiera de los de aquí y nos llena de boquetes. Y cuando nos sueltan no servimos para nada porque estamos ya tan llenos de fotos que no nos podemos mantener ni siquiera de pie. El hermano Barreno miró para este lado y miró para el otro lado y le dijo, mire hermana Regla, hermana Regla, yo le voy a decir una cosa. Si Martillo se va, yo también me voy. Pero si yo me voy de aquí, se tiene que ir el hermano Sejucho. ¿Y sabe por qué? Porque el hermano Sejucho lo que hace es cortarle pedazos a todo el mundo. Y le corta un pedazo de la mano, y le corta un pedazo del pie, y le corta una oreja, y le corta un pedazo de la nariz. Se tiene que ir el Sejucho también. Y el Sejucho dijo, bueno, esto se está poniendo caliente, dijo el Sejucho. Pero si yo me voy, con los demás hermanos que se tienen que ir, se tiene que ir la hermana Cegueta. Porque la hermana Cegueta es más chiquita que yo. La hermana Cegueta
La hoja es más finita, pero coge hasta los pedazos de viejo que están soportándole la mano a aquellos que se dieron un cantazo y que le metieron un par de tornillitos en el codo, en el hombro, en lo que se sana. Y si puede cortarle esos tornillitos, se los pican dos y los deja sin mano. ¿Me están entendiendo? Dijo, así que yo me voy también, no hay problema. Y otro dijo, bueno, si se van todos estos hermanos, se tiene que ir también el hermano Tornillo. Porque el hermano Tornillo lo que hace es enjoscándose encima de la gente y apretándolo y metiéndole presión. Y cuando viene a ver, tiene como 10 fotos. Y esa persona, de tanto que lo han apretado con todos los tornillos que le han metido, está así medio. Está que no se puede mover. El hermano Tornillo se quedó pensando y dijo, si yo me voy de aquí, se va a aflojar todo esto aquí. Se va a aflojar todo esto aquí y todo va a caer al piso. Pero ¿saben qué? Si yo me voy de aquí, se tiene que ir la más que aprieta aquí. Y la más que aprieta aquí es la hermana cuña. ¿Cuántos saben lo que es una cuña? Miguel sabe, hermano Juan sabe, y usted también sabe. Y Aristide sabe lo que es una cuña, seguro. Aristide se crió en el campo. Y Víctor Cruz sabe lo que es una cuña. Cuando usted está encabando una asada o una piqueta y compra un cabo nuevo y el cabo nuevo queda desajustado, usted coge un cefucho o coge una cegueta y pone el cabo hacia arriba y en el mismo centro le hace una abertura y después coge, si es posible, de la misma madera, coge un pedacito de madera como de 1,5 pulgadas o 2 pulgadas de ancho, de acuerdo al hueco donde va ese cabo insertado. La afila, bien afilada en la parte de abajo y la mete en esa abertura y empieza a darle cantazo con el hermano martillo. Así que el hermano martillo sirve para algo. Hasta que aprieta lo más posible. Y yo no sé si todavía se puede usar en el campo, pero yo me recuerdo que, como yo soy jíbaro de campo, nacido y criado en un campo adentro, que las hormigas no tenían compasión con uno cuando pasaba por el camino. Y como andábamos descalzos, olvídese. Pues se decía la hermana cuña. Y la hermana cuña apretaba y apretaba. Y entonces decía, no hay cuña que apriete más como la cuña del mismo palo. ¿Se acuerdan de eso? Y en este TGMN que están las herramientas todas allí. Que quién se va primero, que quién no se va a quedar, que quién se va a quedar, o por qué este no se puede ir, o por qué el otro no se puede ir. Cuando de momento sienten el sonido de unas llaves que están abriendo la puerta. Y era que había llegado el señor maestro ebanista de aquel taller. Y cuando entró, no le reprochó a ninguna de las herramientas, sino que simplemente le dijo, buenos días, ¿cómo están ustedes, mis queridas herramientas? ¿Qué tal? ¿Amanecieron bien? Bien alegre, bien contento, estimulando a sus herramientas. Dice, hoy tengo una encomienda especial y hoy yo quiero que todas y cada una de ustedes sean mis ayudantes porque necesito la ayuda de ustedes para hacer el mueble que me encargaron. Y le dijo, fíjense bien, que le dijo, todas y cada una de ustedes sean mis ayudantes. No dijo la cegueta o el cepucho o el martillo. Dijo todas. Eso como que me suena que todos servimos para algo, ¿verdad? ¿Usted cree, pastor? Amigo. Y entonces agarró 2 tablas y las trajo y las puso sobre el banco de trabajo. Y le dijo a la hermana Cinta de medir, le dijo, hermana Cinta, mídame esas 2 tablas, a ver cuánto mide.
Y la cinta de medir sacó su lengüita así y midió. Y dijo, miren tanto. Y yo, ok. Y entonces, dijo, pues le sobran, a cada tabla de esa, le sobran 4 pulgadas. Hermano Serrucho, venga acá, que lo necesito, urgente. Dice, vamos a medir aquí esas 4 pulgadas que sobran a cada tabla y usted me va a hacer el favor y la va a picar derechito por donde yo le haga la mano. Y el Serrucho empezó allá, chirri, 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 y picó los 2 pedazos de tabla. Y se fue a sentar al banco de las herramientas. Y le digo, no se siente. Venga acá, que yo lo necesito todavía. Párese aquí. Y el hermano Serrucho se paró ahí donde el ebanista le dijo que tenía que. Fue y cogió un pedacito de paño bien blandito, lo untó con aceite, cogió un cepillito que había, le sacó todo el sucio. Usted sabe que cuando usted pasa un serrucho, entre los dientes del serrucho se queda el acerrín de la tabla, de la madera, ¿verdad? Se lo sacó con un cepillito y después lo hundió, lo suavizó con aceite de arriba abajo. Y cogió al hermano Serrucho con mucho cuidado, con las 2 manos, y lo enganchó en un clavito que había y le dijo, usted se queda aquí hasta que lo vuelva a usar, pero no se mueva de aquí porque ese es su sitio. Usted tiene que estar aquí siempre que yo venga a buscarlo, aunque yo cierre los ojos y diga, aquí está el hermano Serrucho. Y así mismo llamó también al hermano Martillo. No sabía de que lo habían acusado de dar tantos golpes. Le dijo, hermano Martillo, venga acá que lo necesito. Mire, de estas 2 tablas, hay una que tiene 2 clavos metidos aquí. Por favor, sáquenle esos clavos. No los martilles, sáquenlos. Y el hermano Serrucho sacó los clavos. Y lo cogió con el mismo pañito, lo untó en aceite y dice, quédese aquí al lado del hermano Serrucho. No se vaya para otro lado, quédese aquí al lado del hermano Serrucho. Porque usted sirve aquí en este taller, sin usted yo no puedo terminar el trabajo. Se lo están absorbiendo como hermanito Octavo. Qué bueno, me alegro. Y luego llamó al barreno y en cada una de las herramientas, y cada vez que usaba una, la untaba con aceite, luego la secaba, la limpiaba bien y la ponía en su lugar. Dice, este es el lugar suyo. Hola papá, ¿cómo tú estás? ¿Está bien? Que te bendiga. Bueno. Tú vas a ser un gran predicador. Amén. Amén. Y entonces, amados hermanos, cuando terminó de limpiar las herramientas, dijo, ahora vamos a construir. Vamos a construir. Porque es que me han encargado de hacer un gran púlpito para una iglesia grande. Y tengo que hacer ese púlpito grande porque la iglesia es grande y de vez en cuando vendrán otros predicadores. Y predicarán desde este púlpito, pero yo quiero estar al lado, pendiente a lo que esos predicadores van a predicar. Hermano, y transcurrió el día así, hasta que el carpintero dijo, bueno, hemos terminado el púlpito, pero le falta algo. Hay dos esquinitas que si uno pasa por aquí, que quedaron puntiagudas aquí, hay que suavizarlas. Y llamó al hermano Cepillo. ¿Cuántos saben lo que es un cepillo de carpintería? Bueno, y cogió el cepillo y empezó a darle hasta que redondeó un poquito las esquinas puntiagudas que habían para que no se le enterraran a nadie. Hay veces que en la iglesia hay esquinas que son como las espinas, esquinas que son como las espinas. Se entierran y después para sacarlas es difícil. Y
le pasó la mano así y dijo, están redondeadas, pero les falta suavizarlas. Le falta que la palabra que salga de ese púlpito sea más suave, que no sea hiriente, que no sea cortante. Y llamó a la hermana Lija y le dijo, hermana Lija, venga acá. Y cogió la lija y la dobló en 2 pedacitos así. Y empezó a suavizar las esquinas que había dejado el hermano Cepillo, hasta que la suavizó, que quedaron como este cristal. ¿Y saben qué pasó? El carpintero le dijo, todas y cada una de ustedes son importantes en este taller. Gloria a Dios. Aquí no hay nadie más importante que el otro. Lo que decíamos en la escuela bíblica de esta mañana. Ven cómo Dios va alineando las cosas unas y otras, iguales. Digo, todas son importantes. Y yo no quiero que ninguna de ustedes se me pierda. Porque el día que se me pierda una de ustedes, el trabajo está incompleto. Gloria a Dios. ¿Conocen ustedes a un ebanista como ese? En su barrio, ¿hay algún ebanista como ese? En su comunidad, ¿conocen ustedes un carpintero ebanista como ese? Pues yo quiero decirle que sí, lo que pasa es que ustedes se han olvidado de ese carpintero ebanista. En esta comunidad de fe, en esta iglesia que estamos hoy reunidos aquí unos con otros, dentro de este templo, hay un carpintero ebanista que nunca ha fallado la labor. Y siempre todo lo que ha hecho le ha quedado perfecto, le ha quedado bonito, le ha quedado hermoso. Porque nos ha llamado con alegría, con mansedumbre, con pasión. Ahora, ¿y por qué así? ¿Y por qué así? ¿Saben por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen herramientas? Levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen herramientas? Las mujeres también. Las mujeres también. Las mujeres tienen cucharones, tienen ollas, tienen sartenes. Saladro del destornillador. Pero sin esas herramientas, ¿ustedes podrían hacer la comida? Pues entonces tienen herramientas en la cocina. Ahora, hay mujeres que cogen un taladro y hacen un roto perfecto. Hay mujeres que cogen un serrucho, que cogen un martillo, que cogen un hacha y la saben usar. Y eso me dice a mí que la clase de esta mañana, que nos decía que todos somos iguales delante de la presencia de Dios, Cristo igualó a la mujer, no la dejó atrás como los árabes, que tienen que caminar la mujer 3 pasos atrás de ella. Tengo un amigo árabe. Ajá, dime. Yo tengo una nena que ella brega con una herramienta. Ajá. Y un día estaba ella buscando a alguien que le prestara un taladro y nadie le prestaba un taladro. Ajá. Y entonces ella dice, ¿por qué a las mujeres lo que les regalan son cafeteras, ollas, la máquina de lavar? ¿Por qué no me regalan un taladro? Si podemos hacer trabajo igual que un hombre. Exacto. Pero Porque gracias a Dios, ella no conseguía nada. Exacto. Ni lo iba a conseguir porque el que le fuera a prestar un taladro iba a discriminar con ella porque por ser mujer se lo iba a romper. Pero ella dice, ¿por qué no regalan un taladro a una mujer y no le solamente ollas, calderos, lavadoras? Acuérdense que también le podemos regalar herramientas también. Pero hay una cosa, hermano, que yo quiero finalizar con esto. Esas herramientas que vamos a empezar por las damas, que las damas tienen en la cocina, que le ayudan a hacer tantos platos suculentos. Esas herramientas son bien útiles. Pero esas herramientas le falta algo. A todas esas herramientas le falta algo. A todas esas herramientas que las mujeres tienen en la cocina le falta algo. Y a todas las herramientas que los hombres tenemos en el taller de nuestra casa, nos falta algo. Mira, yo tengo como 4 o 5 cajas de herramientas y a veces estoy buscando una llave de media en la caja que está en la parte de atrás y donde guardo el kit.
y está en la caja que está al frente. Y eso me atrasa. Primero que nada, le falta organización. Tienen que estar bien organizados. Y nosotros como iglesia necesitamos estar bien organizados. Saber lo que va a pasar en la iglesia. Esta mañana yo lo primero que hice fue abrir la Biblia y chequear. Y dice aquí, en el programa, que para el domingo que viene, que no falte nadie y vengan temprano, por favor. Hay una asamblea importante aquí. Sigue en pie. Hay una asamblea importante. Si usted se quiere enterar, y esto lo voy a decir bajito, bajito 2 veces, bajito porque me bajé. Si usted se quiere enterar de los bochinches de la iglesia, tiene que venir temprano. No somos chinches. Tampoco. Tampoco. No. Entonces vengan temprano sin lo demás. Tenemos que ir a media hora más temprano. Ahora miren una cosa. Todas las herramientas que se usan en las diferentes labores en el mundo entero, la herramienta principal entre todas, hay una herramienta principal entre todas, entre la de la cocina, entre la de la casa, entre la del taller, entre la del trabajo donde usted trabaja, y todas tienen una condición, una fórmula muy especial, que sin eso ustedes no pueden hacer nada, aunque sean ingenieros, aunque sean carpinteros, aunque sean mecánicos, aunque sean doctores, aunque sean abogados, aunque sean maestros, si no tienen esa herramienta que voy a mencionar ahora y termino con esto, no van para ningún lado. ¿Y saben cuál es esa herramienta? El amor, dice el hermano Mel. No, bueno, eso es parte, pero no. Es parte, pero no es donde yo quiero llegar. ¿Quién más sabe cuál es esa herramienta? Jesucristo, ok, en parte. ¿Sabe cuál es esa herramienta? No. La organización es buena, pero tampoco es donde yo quiero llegar. Mire, todas esas herramientas necesitan las manos. Si no se utilizan las manos del ser humano, si no se utilizan las manos del amigo, del vecino, pero principalmente aquí en la comunidad de fe, las manos del Señor Jesucristo. Sin esas manos no vamos para ningún lado. Así es que esas herramientas las dirigen con eficacia y con puntualidad las manos del Señor. Amén. Amén. Espero que hayan entendido este corto mensaje. Gloria. Y que cuando usted piense que va a hacer esto, va a hacer lo otro, tranquilo, mire, pídale al Señor, Señor, utiliza mis manos, utiliza mi fe, utiliza mi entendimiento. Ahora sí caímos. Utiliza, Señor, el amor tuyo y permite que con todo eso, el amor, el entendimiento, mis manos, mi fe, que entonces yo pueda ser un mejor cristiano y hacer una vida mejor dentro de mi comunidad de fe. Gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos de pie y oramos. Hay Santa Cena. Tenemos 15 minutos. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por este momento en que me has permitido dialogar contigo y dialogar con mis hermanos. Permite, Señor, que todas estas herramientas que deben estar en nosotros y que Pablo las enumera, como la fe, el amor, el cariño, la disposición, lo puro, lo alto, todo esto, Señor, nos sirva a nosotros para entender que no importa dónde estemos y no importa dónde nos hayamos mudado o donde estemos localizados, si tú estás con nosotros en todas esas cualidades, podremos, Señor, hacer una vida mejor, una vida comunitaria más progresiva. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Que Dios les bendiga. Amén.